Hola chicas, chicos, ¿cómo estáis? Madre mía lo que te traigo tal que aquí. Cuando pedí este tamaño bolso que es de 10 mililitros del perfume Eden Juice Apple 01 de Kayali, pensé, les hago unboxing o algo porque es verdad que también venía todo plastificadito, muy chupi bien y dije, bueno, no, venga, tenía muchas ganas de probarlo. Nos viene, es una miniatura, ¿de acuerdo? Imagino que habréis visto otros canales donde tienen el perfume entero. Y aquí viene esta joyita, que la verdad es que me encanta el color de este perfume en este rojo sangre tan impactante, ¿verdad? Y bueno, mirad, antes de las notas os voy a decir que, porque lo pruebo en el año 2022. Lo llego a probar en el año 2021, de ser un perfume del 2021, y para mí hubiera sido la mayor decepción del año 2021. Y por supuesto, os lo voy a contar al 100%. Y tengo la prueba aquí a mi lado de que esto es un fiasco a más no poder. Siento si alguien se ofende, si a alguien le parece mal, pero yo voy a dar, por supuesto, mi explicación, porque cuando nosotros compramos un perfume, nos podemos llevar alegrías o decepciones. Y yo, la verdad, preferiría que me contaran siempre la verdad al 100% en lugar de luego llevarme la decepción. Comenzamos, menudo inicio, ¿verdad? Venga, que vamos. Leemos las notas. Perfume del año 2021 de la familia Floral Frutal, con notas de salida Floral Frutal Gourmand, perdón. Notas de salida manzana roja, grosellas negras, lichi y pomelo rosada. Notas de corazón, bayas silvestres, flor de frambuesero, jazmín y rosa de mayo. Y notas de fondo, azúcar almizcle, flor de vainilla, musgo y ámbar. Es un perfume, uno de parfum, con una duración en torno a las 7 horas. Comienza con buena intensidad, diría una intensidad alta, porque se nota un perfume muy dulce, ¿vale? Una intensidad alta que te puede durar casi 2 horas, después empieza a descender la intensidad media, la mayor parte del tiempo y luego, por supuesto, a suavizarse. Bien, intensidad de duración está bien, interesante. Ahora, ¿a qué huele este perfume? Tiene una sensación de zumo de manzana que empieza como muy fresquito, un zumito fresco pero a la vez goloso, dulce. Casi al inicio parece una manzana un poquito caramelizada, pero no llega a serlo tanto porque tiene un aroma muy de zumo de manzana. Realmente es esa la sensación que te llega. Sí puedes tener como una manzana que viene como ligeramente acompañada de frutos, ¿de acuerdo? Y según va avanzando el aroma, que también empieza a bajar un poquito esa intensidad muy golosa, es como si ese azúcar que tiene saliera muy acompañando a la manzana en el inicio. Después poquito a poco se relaja un pelín y sí que es verdad que entendemos más este aroma más hacia ese zumo de manzana, es ese zumo que podemos comprar en los brick de zumos y que huele muy así, muy tal que así, ¿no? Es muy rico, muy agradable y muy fácil de llevar, ¿no? En este sentido lo notas femenino, lo sientes agradable, lo sientes muy versátil, muy juvenil, porque yo nada más probarlo y dárselo a probar a mis chicas les gusta, ¿vale? Y contándote todo esto te preguntarás, ¿y por qué es una decepción? ¿Y por qué, Isa? ¿Por qué dices eso que has dicho en el inicio? Por esto. Por un perfume de Zara que se llama Hip Hop Red Apple. Red Apple de Zara. Es de los Zara Emotion, de los que hace Jo Malone para Zara. Mirad lo poquito que tiene y manzana roja. Solo se diferencia en que este lo han puesto en verde y este en rojo.
Pero cuando yo lo probé el primer spray, digo, no puede ser. Es que huele igual o muy parecido al perfume de Zara. Posiblemente la única diferencia es que al inicio el de Kayali es más dulce y tiene esos frutos rojos, pero de los que se va desprendiendo y termina siendo esto. Por supuesto, si no opináis igual que yo, decídmelo, porque esto es cuestión de opiniones, gustos, yo qué sé. Pero para mí esto es esto. ¿Y sabéis la diferencia de precios? ¿Sabéis la diferencia de precios? Solamente esta miniatura a mí me ha costado el doble de lo que vale esto. ¿Veis cómo está? Gastado, porque a mis hijas les gusta mucho este Zara, lo usan bastante, es una manzana muy rica, pero ¿tú estás entendiendo por dónde va mi decepción? Yo creo que cuando hacemos reseñas, cuando vosotras me preguntáis la opinión y merece la pena, pues yo creo que con esto os estoy diciendo mucho, ¿vale? Y claro, me quedo en blanco, la verdad, me deja fría, me deja sorprendida de encontrarme esto, ¿no? A veces un perfume caro, que yo no sé si decir si este perfume caro huele a uno barato o ese barato que huele a uno caro, que huele rico, ¿vale? Yo no estoy diciendo que no huela rico, pero con lo que os he dicho, ¿creéis que merece la pena? ¿Merecería la pena comprar un Kayali al precio que tiene este perfume de Kayali? Joder, pues no sé. A ver, ¿qué me decís vosotras? Y lo sabéis perfectamente que yo por lo normal jamás hago lo que estoy haciendo en el día de hoy, que es ponerlo frente a frente, un perfume que huele exactamente como otro perfume. ¿Sabéis que yo esto no lo hago? Pero en este caso, la decepción de olerlo y decir, no puede ser que huela como un perfume de Zara, ha sido tan grande que aquí y ahora os lo tenía que decir, tal cual. Consideraciones. Perfume con un aroma perfectamente femenino porque lo notamos, una manzana, una fruta que tiene su partecita dulce, pues como esos zumitos que compramos y que efectivamente se siente muy rico, aunque perfectamente manzana roja. Si a algún chico le gusta, pues que lo utilice. Aroma que perfectamente para cualquier época del año. Mis chicas el de Zara lo usan en cualquier momento, aunque pues se siente esa parte fresquita muy rica que probablemente va a ser mejor incluso para primavera-verano. Y edades, todas. Este tipo de perfume a mis hijas les súper encanta, así que si te gusta el zumo de manzana y te quieres rociar a tope con él, puede ser para cualquier edad. Ahora, cualquier otro tipo de consideración, si merece o no la pena, os lo dejo a vuestra elección. Yo tengo que deciros que es suficiente con que me he gastado en este tamaño bolso, suficiente, porque si me llego a comprar el tamaño grande, lo que lloro no está dicho. Pues eso, ahora me encantaría saber vuestra opinión, ¿qué os parece? Así que amores, un beso, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.